dedicas a hablar a mí se llama el comercio exterior, pues pandemia. Y obviamente cuando empecé a llevar a cabo la investigación, decía, bueno, ¿de qué hablaré? ¿De la pandemia? Pues yo creo que vamos a terminar un tanto tristes, ¿no? Por la situación que se presenta, ¿no? Pero al momento de empezar a investigar y llevar a cabo la reunión de la información, de repente volteé a mi derecha y vi un cubrebocas. Y el cubrebocas siempre ha existido, pero llega un momento, por ejemplo, como ahora, que hoy en día tiene una presencia importantísima en todos los sectores, y no nomás aquí, en todo el mundo. Entonces, desde ahí me imaginé, dije, bueno, si para la gente que elabora un cubrebocas, que anteriormente costaban $1, $2, algo semejante, y conforme empezó la pandemia, llegó a subir el precio, 5, 10, 15 pesos. Y ya hoy en día encontramos, ¿verdad?, una infinidad de cubrebocas, de todos los colores, de todas las imágenes y demás. Entonces eso habla también de cómo el comercio, primero interno y después internacional, cómo tienen áreas de oportunidad ante una situación que se puede presentar. La ponencia que voy a hablar en este momento es acerca de, primero obviamente como una investigación, acerca de la pandemia, ¿verdad? Lo que está escrito, no va a ser nada inventado, pero sí obviamente con el objetivo de poder ver el origen y de ahí cómo fue empezando a generar otro tipo de actividades y por consiguiente la parte económica. Entonces, fíjense bien, uno de los medios más eficaces para hacer frente al COVID-19 es la información oportuna y veraz. Una población informada está en mejores condiciones de adoptar decisiones acertadas, entre otras, lo relacionado con el comercio internacional. Analizaremos información actualizada, repercusiones, expectativas e influencia del virus en las exportaciones e importaciones post-pandemia. También cabe destacar que esta información, la que vamos a revisar, no pretende en ningún momento desacreditar los esfuerzos mundiales, nacionales inclusive, para detener la propagación del virus y que los esfuerzos económicos de las naciones alrededor del globo terráqueo no dejen de ser fructíferas. Por el contrario, cuando la raza humana se ve amenazada, es notable la solidaridad y la humanidad en todos los pueblos. Bien, pues vamos a dar inicio. Ese es el contenido que vamos a ver, ¿verdad? Originalmente vamos a dar un repaso sobre la parte de la pandemia, cómo se originó, de dónde nos dicen en este caso que de dónde proviene, también obviamente una cronología de la Organización Mundial del Comercio y también por consiguiente qué ha pasado en nuestro país. Más adelante estaremos observando el desplome del comercio exterior a nivel mundial y también vamos a ver cómo se tiene que manejar con ética o cómo se van a conseguir las empresas ya hoy en día. Por otra parte, las tendencias del comercio exterior, las expectativas mundial, la balanza comercial de México, cómo se ha venido viendo beneficiada o inclusive afectada, las inversiones en Guanajuato y la parte final como bibliografía. Si me permiten, voy a tomar agua. Bien, pues vamos a empezar. ¿Cómo nos dice la historia que empezó la pandemia? Nos relatan que por ahí de diciembre del 2019, surgió una neumonía, ¿verdad?, de un origen raro, que hasta ese momento pues, no sabían exactamente de dónde provenía. En este caso China, ¿verdad?, como principal actor de esta pandemia, pues ellos comentaban en su momento que pudo haber sido de origen animal, es decir, a través de un murciélago que a través de otro animal como intermediario llegó a contagiar al hombre, no tanto en una forma directa, sino particularmente a través de, en este caso, de un murciélago.
Sin embargo, existía la posibilidad también de poder revisar cómo en un momento determinado era factible creerlo o no, debido a que en Wuhan, que es donde están laboratorios, fue donde se originó, en este caso, el virus. Y obviamente fue muy importante a nivel internacional, sobre todo la Organización Mundial de Salud, una vez que llegó a detectar esta enfermedad, pues claro, lo primero que hizo el 1 de enero del siguiente año, en este caso 2020, fue precisamente hacer una investigación y pedirle a varios de sus investigadores que se acercaran para tratar de identificar esa neumonía, que aparentemente pudo haber sido controlada, pero después en la medida en que se empezó a descontrolar y que empezó a crecer el número de gentes que fue falleciendo, llegó un momento en que dijeron, no, es que no pudo haber sido a través de un animal, tuvo que haber sido un agente, ¿verdad? En este caso biológico, que estaba rondando en el ambiente como para poder infectar a alguien, por el simple hecho de respirar. Entran las esporas y empieza a hacer, obviamente, a anidarse y empezar a causar daño, en este caso, a las personas. Por lo que hemos sabido, ¿verdad? Alguien que llega a tener COVID, pues definitivamente las defensas automáticamente bajan, se pone obviamente muy mal y si tiene una buena fortaleza, bueno, como se dice, ¿no? Dios le ayuda y sale adelante, pero ha habido muchas personas que definitivamente no, ¿verdad? Les invade, ataca a otros órganos internos y desafortunadamente fallecen. Pero esa teoría de que había sido transmitida a través en el caso de un vampiro o de un intermediario, y que igual nosotros como humanos, fue desvanecida precisamente por la forma en cómo atacaba. Es decir, no era un caso ni dos aislados, sino que obviamente se fue en un momento determinado extendiendo en todo el mundo. También hay que tomar en cuenta que esta teoría que establecía que se había salido de un laboratorio ese tipo de contaminante, China definitivamente no lo aceptó en un principio, dijo no, o sea, no puede ser, yo tengo muy bien controlado mi laboratorio y pueden venir inclusive para poder constatar que efectivamente no fue. Y sí, efectivamente hubo una comisión de parte de la Organización Mundial del Comercio en el cual efectivamente hizo una revisión y obviamente eran controlados a través del gobierno chino, en el cual únicamente les permitía 3 horas para estar en el laboratorio, no les permitía información ya un poco más clasificada, más analítica para tratar de indagar un poco más. Lo cierto es que obviamente ante todo el mundo se dijo que había que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y obviamente las investigaciones siguieron. Por una parte, el 23 de mayo del 2020, en el Wall Street Journal, ¿verdad?, publicó un informe de inteligencia por parte de Estados Unidos en la cual decía que 3 investigadores murieron precisamente en un laboratorio, por eso fue en noviembre, que fueron los primeros indicios, ¿verdad? Y todavía, a pesar de eso, el gobierno chino simplemente consideraba que no era algo real, ¿verdad? Entonces, ¿cómo impacta en este caso esta información? Pues obviamente aquí vemos un poco de la cronología por parte de la Organización Mundial de la Salud, en la cual establece primero, ¿verdad?, el apoyo que tuvo directamente hacia el gobierno chino al enviar investigadores. Y también, obviamente, ya había una preocupación a nivel mundial porque empezaba a expandirse. Y uno de los puntos muy interesantes fue que en el mes de febrero ya tuvo el primer contagio en Tailandia, una persona fuera de China, y ya obviamente la preocupación empezó a crecer alrededor del mundo. De tal forma que llegó un momento en el que en el mes de enero hicieron esfuerzos, ¿verdad?, hicieron esfuerzos a nivel internacional para tratar de identificar primero qué tipo de bacteria, qué tipo de virus era, sobre todo para empezar a investigar o indagar algún tipo de vacuna que pudiera contrarrestar. Y uno de los puntos importantes fue que, como bien lo vimos, ¿verdad?, en el caso de China, estableció todo un campamento donde fue concentrando a toda la gente para poder tratarla.
encontró un tipo de antibiótico que posteriormente dio a conocer como base y por consiguiente empezó a identificarse como una, llámese así nuevamente, perdón, una base para desarrollar una vacuna. De tal manera que si nosotros observamos cómo ha ido esta cronología, pues definitivamente llegó a afectar a todos por igual, a todo tipo de países. En el caso nuestro, obviamente la educación, pues ya ven, hoy en día todavía apenas empezamos a acudir a las aulas derivados de las instrucciones de la autoridad sanitaria, lo cual obviamente siempre han sido respetadas por todas las instancias, las instituciones, y sobre todo porque en ese momento la fe cristiana, cualquiera que fuera la religión, se fortaleció. Por otra parte, también en lo que eran los hospitales, ¿verdad?, creció la hermandad entre ellos, porque no solamente atendían las necesidades de los enfermos, sino que también ellos llegaron a contagiarse y por consiguiente algunos de ellos sí lograron, ¿verdad?, en este caso sobrevivir, pero hubo otros que no. Y como parte complementaria de esta cronología en México, pues fue precisamente ya el desarrollo e identificación de una vacuna que ayudara a contrarrestar los efectos. Las vacunas obviamente nos sirven, claro que sí, no nos inmunizan al 100%, pero ya nos están ayudando a poder soportar o aguantar un poquitín lo que viene siendo este efecto de pandemia. Todavía hoy en la mañana leía unas noticias por parte del Financiero que mencionaba que, ya lo sabíamos, ¿no?, que el famoso virus llegó para quedarse, pero que era posible que a pesar de estar vacunado todavía tuviéramos una o dos ocasiones en que nos diera el virus, el COVID. Pero al estar ya vacunados ya no podía tener un efecto tan dañino como anteriormente o sin estar vacunado. De tal forma que la ciencia sigue avanzando y inclusive una nota que también me llamó la atención decía que según descubrimientos e investigaciones, el COVID pues, es como si fuera una especie de gripa, pero un poco fuerte. Bueno, una gripa pues, normalmente con un antibiótico de los que están conocidos lo puedes controlar, pero ya en este caso el virus es algo mucho más fuerte, más potente. Sin embargo, y como en un momento determinado lo comentó el doctor Gatell, por lo menos lo que viene siendo el cubrebocas, pues llegó para quedarse. Y obviamente en el caso de México forma parte una forma muy insistente, ¿verdad?, para estar desarrollando vacunas, trabajar con los investigadores para tratar de lograr, obviamente, un antibiótico. De hecho, el presidente o ayer todavía y hoy en la mañana le mencionaba a la Organización Mundial de la Salud que ya existen algunas vacunas que se pueden aplicar y que las autorizara ya para que puedan ser reconocidas y que se puedan obviamente expandir no solamente en México, sino en América Latina. En el caso de México, definitivamente el 28 de febrero fue cuando se conoció el primer contagio de COVID y ya en el mes de marzo, ante obviamente el crecimiento de este contagio, ya empezó a haber las primeras muertes. En esa semana del 20 de marzo fue cuando se decretó la suspensión de clases, ¿verdad? Fue cuando dijeron, ¿sabe qué? Vamos a trabajar en línea. Y claro, obviamente, quienes por alguna razón estamos en el gremio, ¿verdad?, académico, pues igual fue también algo un cambio muy repentino, ¿verdad? Porque pues siempre normalmente se hacen exposiciones, presentaciones, pero ya que fuera una forma cotidiana, sí, definitivamente tenía en este caso muchos aspectos que considerar. La parte en la que se vio también afectada a México fue no solamente la suspensión de clases, sino también en las actividades económicas internas. ¿Verdad? Por consiguiente, ¿qué es lo que sucedía, por ejemplo, para lo que conforme fue avanzando, en este caso el ciclo escolar? Pues ya no había venta de uniformes, por lo tanto la industria del vestido empezaba a tener problemas. Lo que son la venta de los útiles, libros, ya no había quien los comprara. ¿Por qué razón? Porque ya los podían mandar a través de la internet, ya los podían mandar, en este caso, como parte del material para su análisis. Entonces, a nivel interno, definitivamente empezó a causar mella, no solamente en ese aspecto, sino también una serie de puestos de trabajo, como en diversiones, en turismo, y no solamente fue en nuestro país, sino que también obviamente se vio generalizado. Ese desplome del comercio a nivel internacional, ¿verdad?, así como nos sucedió a nosotros, definitivamente tiene muchos aspectos que considerar.
precisamente porque uno de los puntos muy importantes es que la Organización Mundial del Comercio previó y nos comentaba que el comercio mundial de mercancías experimentará un descenso entre el 13% y el 32% en el año 2020. Las economías con una fortaleza económica pudieron soportar, pero hay economías que definitivamente no tenían la posibilidad de poder enfrentar esa adversidad. De tal manera que la misma OMC estableció que todas las naciones sufrirían disminuciones de 2 dígitos de volumen del comercio, sobre todo los que lo resintió más fue América Latina y los países asiáticos. El comercio de servicios a nivel internacional también fue uno de los más afectados, principalmente por la imposición de la no movilidad. La movilidad apenas se está aperturando, lo cual va a permitir que en el caso de lo que es el turismo empiece a tener una fuerza que se necesita para poder reactivarse, porque recuerden que no nada más es en este caso la parte del turismo la que genera, en este caso una habitación de hotel, genera obviamente trabajos a terceras personas, como son los aeropuertos, los transportes colectivos, la gente que tiene que, en este caso, limpiar las habitaciones, la gente que elabora la comida, los meseros, todos los servicios se activan automáticamente. Entonces, eso va fortaleciendo la actividad interna y, por consiguiente, en este caso, la actividad mundial. El día de ayer, si no me equivoco, mencionaban que ya tanto en Estados Unidos se van a aperturar las fronteras para ya haber un libre paso. También en Europa, también nos mantenían dentro de una lista, llámese así negra, ¿no? En el sentido de buscar evitar contagios y paulatinamente fueron abriendo ya las fronteras. Lo que sí es cierto es que la misma Organización Mundial del Comercio ha establecido que para el próximo año definitivamente las condiciones no solamente van a cambiar, sino que el crecimiento a nivel internacional ya va a tener otro tinte. Pero para que eso pueda suceder, las empresas y los gobiernos tienen que conducirse con ética en el comercio internacional. Es decir, ya de por sí estamos comprometidos en un desarrollo interno y por consiguiente internacional, eso nos va a permitir en un momento determinado poder adoptar nuevas estructuras, comportamientos para poder asegurar en este caso un cumplimiento, un desarrollo exitoso. El comercio internacional en el ámbito natural para la aplicación de programas de integridad, de tal forma que cada uno de los gobiernos, en la medida en que va observando que se están haciendo alianzas, pues automáticamente seguirán, en este caso, llevando alianzas o surgiendo nuevas alianzas para poder ofertar nuevos bienes y servicios. Lo que sí es cierto es que nos dice en este caso la presentación, dice una temática candente del compromiso en los últimos tiempos, tales como los derechos humanos, la ciberseguridad y la protección de los datos también son importantes en esas industrias, especialmente en los escenarios post-COVID. Hay que tomar en cuenta que lo que es la ciberseguridad, pues definitivamente siempre se ha visto de repente vulnerable, precisamente por los desarrolladores, porque en el caso de los hackers, ellos están buscando la posibilidad de identificar información, de poder obtenerla y, sobre todo, llegar a presentarla sin ningún problema. En economía, si hablamos un poquitín de ello, el famoso desarrollo de los bitcoins, que está tomando fuerza poco a poco. Hay países como en el caso de El Salvador, que definitivamente dijo, aquí no vamos a manejar moneda, vamos a manejar el bitcoin. Precisamente lo que ellos buscan es tratar de evitar o disminuir el dinero que está en el mercado, en la gente, para tratar de tener una fortaleza económica. Sin embargo, el bitcoin, como su nombre lo dice, es una moneda virtual que también está sujeta y es muy vulnerable, que si en el caso de Estados Unidos no la acepta, pues automáticamente tiembla y se viene para abajo, en este caso, llamémoslo así, su tipo de cambio o su conversión. De tal manera que si en el caso del Bitcoin está siendo aceptada a nivel internacional, pudiera considerarse como una moneda, en este caso, de flujo entre diferentes naciones. Los bloqueos, el bloque europeo, algunos sí han visto de buena manera la utilización, únicamente utilización.
por cuestiones de una compra inmediata, rápida y demás, pero no tanto como un medio o una forma de cómo llevar a cabo unas transacciones ya a nivel internacional, por la volatilidad que tiene y por la fragilidad que tiene ante diversos escenarios. Y precisamente lo que nos dice las tendencias del comercio exterior, principalmente, están dirigidas a poder encontrar un cauce. ¿Para qué? Para que la misma globalización pueda fortalecerse y pueda encontrar en un momento determinado un frente común ante la pandemia. Nos dice que los bloqueos en las economías del mundo con la pandemia del coronavirus ha sido una respuesta nacional, en este caso guiada por consideraciones de salud pública. El mundo entero obviamente ya no tuvo un desarrollo como se esperaba. Los presupuestos que elaboraron todavía el último trimestre del 2019, para efectos del 2020, tuvieron que modificarlos por completo. No había una certeza económica, no había un desarrollo que pudieran considerar que era válido, sobre todo un crecimiento sostenido. Y lo peor es que todavía no se sabía durante 2020 hasta cuándo o hasta qué momento pudiera ser. En ese momento los investigadores mencionaban que iba a ser un efecto que tuviera todavía, en este caso, a varios años. Ellos mencionaban al 2024. Sin embargo, se han estado acelerando en una forma rápida todo lo que es, en este caso, el fortalecimiento de las economías, y seguramente ya en el 2022 empezaremos entonces sí a poder palpar el crecimiento de los países. Principalmente porque nos dice que es probable que las cadenas de suministros se vuelvan menos globales y hayan llegado a ser gravemente interrumpidas. Definitivamente lo fueron. Tan es así que lo que viene siendo alimentos nunca se detuvo, ha habido un buen flujo, pero la parte de venta o de exportación de bienes no ha sido como se ha esperado. La cadena de suministros hay que tomar en cuenta que es el enviar la mercancía de un lugar a otro, pero con buenas posibilidades económicas para que pueda ser fructífera una venta. De tal forma que el bloqueo económico ha demostrado a las empresas y gobiernos que el uso del Internet es cuando se observa mayor eficiencia en el trabajo a distancia y los servicios en línea, que ese es otro de los efectos favorables que ha habido en el comercio, la venta en línea. ¿Verdad? La venta en línea siempre ha existido, siempre había habido, ¿verdad? El que tomemos, en este caso, nuestra computadora, hablemos en este caso a Amazon o Mercado Libre, alguna de esas páginas, adquirimos y nos envían. Compramos a Amazon Estados Unidos, necesitamos algún libro, por ejemplo, en este caso nos mandan el link, les enviamos el dinero y se acabó. Pero ahora con pandemia automáticamente ustedes mismos, ¿verdad? Y todos hemos sido no solamente testigos, sino también consumidores de ese comercio que ya obviamente se abrió, se extendió para poder entonces sí ofertar bienes y servicios en todos los sentidos. Y también las famosas videoconferencias, ¿verdad?, entre personas, ese es un ejemplo palpable de cómo el desarrollo que se ha buscado dentro del problema llamado pandemia ha estado fortaleciéndose. Lo que son las clases virtuales, lo que son las conferencias a distancia, no solamente están fortaleciendo el conocimiento, sino que también en la parte económica de la persona y sobre todo el tiempo, lo está haciendo más productivo. Es decir, ya no hay que trasladarse quizás, si estamos aquí, a León, Irapuato, Celaya, a observar un curso, a tomar un curso. Simplemente conectamos la computadora en la comodidad de casa, lo podemos ir siguiendo, concluye y continuamos con nuestras actividades normales. De tal manera que hay muchos aspectos que han llegado ya para quedarse, ¿verdad? El primero es el famoso cubrebocas, que inclusive cuando van sin cubrebocas, pues rápidamente todo el mundo, oye, ¿qué te pasa? No? Oye, úsalo, ¿no? Por seguridad tuya y de todos nosotros. De tal forma que la economía se va expandiendo en la medida en que se va aperturando cada uno de los países, en un momento determinado, lo que es su actividad económica. Para que eso sea, también tenemos que ver cuál es la expectativa a nivel mundial. Pudiera ser en un momento determinado fácil comentar que en México, bueno, están estableciendo los lineamientos básicos o bases para un intercambio interno. Se están haciendo grandes esfuerzos dentro de todos los problemas que existen en nuestro país.
La parte económica es uno de los que está tomando como una fortaleza para poder entonces sí hacer que pueda crecer la economía. Lo estamos viendo en diferentes ámbitos. La parte del turismo, como se mencionó, ya se está aperturando. Los bares, las cantinas, los restaurantes ya se están aperturando y son los que generan una mayor economía y una mayor volatilidad del dinero a nivel interno. Sin embargo, la parte de las empresas transnacionales también están haciendo su parte, están observando los mejores mercados para poder invertir. De tal manera que la parte de la expectativa mundial nos habla de un crecimiento. La OMC, dentro de una investigación, nos dice que se estima que el comercio mundial de productos aumentará a una tasa interanual del 10.8 del 2021 y prevé un crecimiento del PIB ponderado por el mercado a un 5.3% en el mismo año. Es decir, ya empieza a vislumbrarse un crecimiento y en la medida que ese crecimiento se va dando, la misma economía interna en este caso, se va viendo fortalecida, recordando que el Producto Interno es el valor de los bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo en un lugar determinado. Entonces, si México empieza a apostar por abrir un poco más las diferentes actividades, pues seguramente ya obviamente se va a ir abriendo todavía mucho más la economía, lo cual va a permitir que entonces tratemos de estar como antes, no este año, quizás el año que viene, a mediados de año, podamos ver ya un crecimiento y entonces sí, a finales del 2022 y ya a principios del 2023, podríamos considerar entonces sí que nuestro país está retomando lo que dejó de hacer en el año 2020. Es decir, vamos a tener un promedio de 3 años, no de atraso, definitivamente no, porque esta pandemia tiene que dejarnos muchos aprendizajes en muchos sentidos. Lo que sí es cierto es que considera en el caso de la Organización Mundial del Comercio también que la variante Delta, altamente contagiosa, ya ha llevado a los gobiernos a restablecer algunas medidas de contención, ¿verdad? Los hemos visto con la famosa segunda ola, tercera ola, y eso ha hecho precisamente que los gobiernos también tengan que retomar nuevamente una reorientación de su economía, sobre todo con vistas de cómo poder prospectarlo a los países, en este caso con los que tiene una fuerte economía. Por otra parte, también es importante considerar que dentro de lo que viene siendo la balanza comercial en México, en los últimos 7 meses del año 2019, 20 y 21, se ha visto fortalecida. Uno pudiera pensar que esto no nos ha ayudado en gran parte, pero definitivamente también dentro de los aspectos negativos a nosotros nos ha ayudado. ¿En qué sentido? De que no ha caído fuertemente la balanza, es decir, la parte de las importaciones con respecto a las exportaciones no se han visto disparadas como en otros años en términos normales. Eso quiere decir que la economía interna se está poco a poco fortaleciendo con ayuda del gobierno para que no haya una disparidad, recordando que en el caso de las importaciones, pues es dinero o divisas que tienen que salir del país y automáticamente la parte económica se ve desfavorecida. Y por el contrario, la exportación hace que lleguen divisas y eso fortalece la economía. Si observamos en el caso de las diferencias que encontramos aquí, de acuerdo con esta presentación, definitivamente son alentadoras, precisamente porque no hay una disparidad que pueda causar un efecto negativo en nuestra economía. Hace rato hablamos del esfuerzo que hacen las empresas, que hacen los gobiernos, y por consiguiente, en el caso de Guanajuato, igual ha hecho su labor. Apenas hace poco, ¿verdad?, observamos que en una visita que hizo nuestro gobernador, el Grupo Proma va a hacer una inversión en nuestro país. Ellos hacen estructuras para automóviles y dicen, sí, es momento de invertir en México, en Guanajuato. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos privilegiados. ¿Por qué razón? Porque tenemos a los vecinos Estados Unidos, Canadá, Centro Sudamérica. Queremos exportar a Asia, bueno, tomamos el Pacífico. Queremos ir a Europa, pues tomamos el Atlántico. No solamente eso, las condiciones del país son sanas a pesar de que alguien pudiera decir, oye, es que en cuestiones de política hay muchos vaivenes, en cualquier, en este caso, régimen presidencial, los ha habido siempre.
¿verdad? Ahí, independientemente del color que esté dirigiendo, siempre ha habido, ¿verdad?, en este caso, algunas situaciones en las que quieran decir, no, el gobierno no. Pero aquí hay que apostar a que las inversiones que se están haciendo y que se van a hacer van a fortalecer, en este caso, la economía, en este caso local, y por consiguiente a nivel nacional. Por otra parte, también el grupo, la empresa Kohler, ¿verdad?, ellos van a invertir también 181 millones de dólares, precisamente porque apuestan que en México y particularmente en Guanajuato se hacen las cosas y se hacen muy bien. Entonces, ese es uno de los puntos muy interesantes con respecto a lo que a nuestro estado obviamente viene a favorecer. De tal manera que si nuestro estado está haciendo ejemplo, obviamente lo va a empezar a expandir a nivel nacional, en el cual las empresas extranjeras busquen a México como un buen lugar para poder invertir, como lo ha sido siempre. La mano de obra mexicana está más que reconocida a nivel internacional. Los bienes y servicios que se ofrecen son de calidad. ¿Ellos traen su infraestructura? Claro que sí. Traen el capital, desde luego, pero también eso nos permite a nosotros poder, obviamente, atender las necesidades de ellos a nivel internacional. Los productos que aquí se elaboran siempre han sido reconocidos en todos los países, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que nosotros pudiéramos considerar como un buen, en este caso, como una buena salida a nuestra economía. Y finalmente, ¿verdad?, hay que recordar que la autoridad, pues definitivamente siempre nos va a hacer hincapié. ¿En qué cosa? Bueno, la sana distancia. Parece mentira, pero de repente nos hemos relajado mucho y consideramos que por el hecho de tener una vacuna de 2 ya es más que suficiente para estar inmunes. No, es importante que también tomemos en consideración lo que la autoridad nos establece. El uso de cubrebocas también, como se ha mencionado, es importante mantenerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así, de una u otra forma, nos ayuda a evitar algún tipo de contagio. Por otra parte también, ¿verdad?, el famoso saludo de etiqueta, que también nos va a ayudar y nos va a tranquilizar para tratar de evitar algún problema, en este caso, ¿verdad?, cuando estornudamos. También el lavado de manos, como nos han hecho saber. Ese tipo de condiciones que vemos hoy en día, pues normalmente las hacíamos, pero ahora han sido, ¿verdad?, vistas o busca, en este caso, la autoridad sanitaria de que se refuercen para tratar de evitar los contagios. También nos piden encarecidamente que busquemos nosotros tirar siempre la basura en su lugar, y sobre todo la parte de cubrebocas. Parece mentira, pero estamos cayendo en una falta de cultura, que vamos caminando y vemos un cubrebocas, pues, ¿a quién se le cayó o a quién se le perdió? Y no tienen la delicadeza de tomarlo y colocarlo en un cesto. Alguien puede decir, ay, es que es un cubrebocas, pero en realidad no sabemos qué grado de contagio pudiera tener, no lo sabemos. Entonces, obviamente ahí lo que nos piden es también atender ese aspecto. Y pues finalmente, ¿verdad?, nos dice en este caso que la bondad y la paciencia pues nos va a llevar a un camino largo, ¿no? Lo que sí es importante es que hay que hacer caso a las autoridades, tanto sanitarias como en este caso, ¿verdad?, a las autoridades estatales y federales en materia de economía, precisamente porque ellos vislumbran que nuestro país todavía tiene mucho que ofrecer y mucho que crecer, ¿verdad? Bien, es toda la información que tengo para ustedes. Gracias por su atención, muy amables.